Lo tengo a Gonzalo Pérez, lo tenemos a Gonzalo Pérez mientras estamos mirando, fíjate, ¿no? Imágenes, fotos del temporal en Montebuey, provincia de Córdoba. Agradecemos a los amigos que además se toman la molestia de hacer estas capturas para compartirla con nosotros y mostrarle al resto del país lo que ha ocurrido después del temporal en la zona de Montebuey, provincia de Córdoba. Gonzalo Pérez es ingeniero del INTA Bolívar, que se vienen dedicando desde hace muchos años y siempre para esta época del año nosotros lo convocamos para que nos ayuden a entender un poquito más hacia dónde tienen que ir orientadas las inversiones de aquellos criadores que están en la provincia de Buenos Aires y que quieran, como decías vos, Alfredo, agrandar el campo, ¿no? Ni más ni menos. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día, ¿Qué bienvenido. haces, Gonzalo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Che, yo estoy loco, Silvio Viejo puedo ser, seguro. ¿Bigote y barba también viene la cosa ahora? Se dejó, sí. Ya creo que tenía Vamos todavía. ¿Viste? Esos son los resultados de fertilizar como corresponde, que vos siempre nos das esos datos y te quedes grande lo tuyo. Que vos sabés que te juro que te miré y digo, pero este no es Gonzalo. Sí, es Gonzalo. ¡Qué Gonzalo. grande! Bueno, ¿estás bien? Bien, todo muy bien por acá. Esperando a ver qué Climáticamente, pasa con la tormenta. ahí está. ¿Dónde? Que Eso te está ahí decía. dando vueltas, ¿no? Recién hablamos con Y hay gente de tormenta, Alvear. sí, llovinó a la noche acá en Bolívar, pero bueno, por ahora muy poquita lluvia. Tirando a poco. Gonzalo, creo, vos me corregís, porque sos el que estás permanentemente allí recorriendo la zona, la provincia de Buenos Aires, más allá de alguna faltante, siempre falta algo de agua en verano, ha sido más o menos bien regada, con lo cual te permite proyectar alguna siembra de pasturas en esta época, pensando en cómo le fue también al productor pecuario y sobre todo al criador durante todo el año pasado. ¿Cómo está la condición, primero, agroclimática de la zona para empezar a pensar en esto? Bueno, como vos decís, en esta zona realmente hemos tenido suerte. Eh, Terminamos el año con una campaña de fina de trigo y cebada eh, prácticamente récord o de las últimas mejores campañas de fina, y hoy todo lo que es cultivo de gruesa, si bien venimos con los perfiles muy justos de agua, pero hasta ahora hemos tenido muy pocas limitantes o muy pocos momentos donde nos está faltando. Así que realmente, si lo comparamos con el resto del país, no nos podemos quejar. Y yendo a la parte ganadera, es interesante el año para explorar esos ambientes donde en otros momentos teníamos excesos hídricos, y hoy, si bien venimos bien de lluvias, las napas están bajas y tenemos la posibilidad de realizar ciertos manejos o ciertas inversiones en los ambientes ganaderos. Así que eso es una interesante alternativa para trabajar este año. Gonzalo, si yo por lo menos lo hice alguna vez y me fue muy bien, estoy muy contento. Yo, cuando tengo que hablar de pastura, arranco por tener una foto, sería lo ideal del campo. Para eso están los satélites y demás, como para ubicarnos y decir, bueno, mi campo tiene estas condiciones y todo lo demás, y ahí podría charlar contigo y decirte, ¿y ahora qué hago? Y obviamente depende de la zona. Ustedes están en la cuenca del Salado, ahí hay muchísimo para hacer, pero yo sé de pasturas espectaculares que funcionan. Es un momento muy bueno y este es el momento para la pastura, ¿no? Exactamente, es fundamental lo que vos comentás. Hoy hay muchísimas herramientas tecnológicas para realizar esos estudios, todo lo que es el tema de imágenes satelitales. eh, Hay imágenes de los últimos 30 o 40 años para la mayoría de los lugares de Argentina, donde podemos explorar y correlacionarlo con las precipitaciones y ver qué zonas tienen más riesgo o menor riesgo a la inundación principalmente.
A eso también le podemos sumar cartas de suelo, donde podemos ver los distintos suelos y si tenemos alguna limitante, como puede ser tosca o puede ser napa cercana. Y después a eso hay que complementarlo, obviamente, con ir al campo, hacer análisis de suelo y a su vez ver sobre todo qué especies encontramos, qué malezas que nos van a estar indicando los distintos ambientes que tenemos en el lote. Generalmente esta zona tiene ambientes pequeños, o sea, microambientes donde varía mucho la condición de suelo y donde varía mucho la altura en el paisaje, y eso habla de si vamos a tener encharcamientos o no. Y en base a eso podemos plantear distintos escenarios en donde en lugares donde tengamos posibilidades de riesgo hídrico medio a bajo podemos pensar en pasturas, y en lugares de riesgo hídrico más alto, donde sabemos que cada 6 meses o cada 8 meses podemos tener posibilidades de encharcamiento, podemos buscar otras alternativas, como puede ser, por ejemplo, promociones de raigras o la siembra de algún tipo de especies que sean inversiones de mucho menor valor, y que si viene una inundación y la perdemos poca inversión, que no es el caso si hiciéramos una pastura, donde realmente las inversiones son importantes. Gonzalo, para los campos más altos, libres de encharcamiento, ¿qué tipo de pasturas recomendás o están funcionando de mejor manera en la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del Salado, en estos tiempos? Bueno, obviamente donde tengamos ambientes de mejor aptitud, que son ambientes agrícolas, para planteos de cría podemos pensar en pasturas en base a alfalfa, que puede ser alfalfa pura, por ahí un poquito más difícil de manejar en cuanto al tema de empaste, y si no, las mezclas con festuca, que realmente es un muy buen acompañamiento y funciona muy bien. Y donde vamos bajando en el ambiente, o sea, ambientes con alguna impedancia, la festuca sigue siendo importante, donde tenemos ambientes de bajos dulces, o suelos con algún horizonte arcilloso en el perfil, por ejemplo, lo que es festuca y trébol blanco. Siempre la mezcla de una leguminosa como trébol o la alfalfa aporta nitrógeno, porque fija el nitrógeno del aire al sistema, y eso es muy importante y complementa a la gramínea, en este caso la festuca. Y en ambientes donde ya tenemos problemas de salinidad o alcalinidad, tenemos que referirnos a festucas con cierta tolerancia a la salinidad, que siempre existen algunos cultivares, o en los casos más extremos, directamente agropiro, que también puede ser solo o en combinación con Lotus tenuis, que también es una leguminosa que aporta nitrógeno al sistema, y también, como la mayoría de las leguminosas, nos está aportando mucha calidad a ese forraje. Alguna vez me hablaron, por supuesto bastante mal, ¿no?, de la festucosis, y cuando yo le pregunté a un amigo me dice, no, ya ahora ya esto lo manejamos, qué sé yo. ¿Es tan así la cosa, esta posibilidad de encontrar con festucas muy deterioradas y tener que resembrar o cosa por el estilo? Sí, en general los cultivares que uno consigue en el mercado, que son semilla fiscalizada, semilla original, vienen libres de festucosis. O sea que no vamos a tener problemas con esa semilla. De todos modos, si hay algún productor que tiene semilla propia de algún lote que cosechó, tiene la posibilidad hoy en distintos laboratorios, INTA tiene algunos laboratorios que se encargan de hacer el análisis de festucosis para uno quedarse tranquilo. En general, la festucosis es un hongo que se va desarrollando en la medida que pasa el tiempo, por lo tanto, si lo encontramos en la zona, va a ser en festucas que tienen mucha longevidad, que en un cultivar nuevo, si nosotros lo pensamos amortizar en 4 o 5 años, que es lo normal en el tiempo que se amortiza una pastura, generalmente en ese tiempo es muy baja la probabilidad de que ese lote se nos infecte con festucosis. En general, la festucosis está más asociada a pasturas
muy viejas que han quedado en algunos lotes. Gonzalo, no hablaste de Raigras. Y yo, cuando he recorrido en su momento, me he hecho un picnic ahí en la zona de Saladillo. El ryegrass en esta zona está naturalizado, en la mayoría de los lotes, la cuenca del Salado. Uno puede ir, por ejemplo, en noviembre, diciembre, que es cuando semilla el ryegrass, y puede evaluar si hay banco de semillas. Y si nosotros tenemos banco de semillas en algunos lotes, lo que podemos hacer son las promociones de ryegrass, Claro, por eso. que es a fin de enero hacer un control químico de ese lote, siempre previendo en el diciembre anterior que haya banco de semillas. Uno las puede observar a las semillas, uno hace un control químico y con eso va a generar un control de malezas, va a permitir que el lote tenga luz. En caso de que haya mucho volumen de forraje, se puede hacer algún pastoreo también. Y el ryegrass, teniendo esas condiciones de luz, y generalmente durante el mes de febrero tenemos lluvias, vamos a obtener un verdeo que va a venir naturalmente y que va a ser con una muy baja inversión y que nos puede llegar a producir mucho forraje en esta zona. También a su vez tenemos una serie de cultivares de ryegrass. Nosotros todos los años evaluamos distintos cultivares y uno puede llegar a usarlo como verdeo de invierno. En general, el ryegrass necesita agua, o sea que los años que vienen con buena humedad va a ser el verdeo que mejor nos va a andar, y a su vez tiene la ventaja de tener un poco más de producción en invierno comparado con otros verdeos, como por ejemplo la avena, que es un verdeo más utilizado en esta zona, pero que tiene una producción muy fuerte, sobre todo en el otoño. Gonzalo, ¿de qué volumen de inversión estamos hablando para hacer, como corresponde, una buena festuca, un buen agropiro, una buena alfalfa, hoy en la cuenca del Salado de la provincia de Buenos Aires? ¿En qué monto por hectárea tiene que estar pensando hoy un productor que quiere invertir? Y hoy, teniendo en cuenta todo lo que hablamos, haciendo análisis de suelos, tiene una inversión, si uno la divide por hectárea, que es menor, pero haciendo un buen planteo de fertilización, comprando una semilla de buena calidad y teniendo en cuenta las labores de control químico, estamos superando los 150, 170 dólares y dependiendo del costo de la semilla, alrededor de más de 200 dólares podemos estar gastando. Si bien es una inversión importante por hectárea, tenemos que tener en cuenta que esto se amortiza en 5 años, por lo menos. Por lo tanto, ese valor de 200 dólares deberíamos dividirlo 5 para sacar el costo que vamos a tener por año por hectárea. Aproximadamente serían 50 dólares por hectárea año el nivel de inversión pensando en esa amortización. Exactamente. Cuando hablas de, vuelvo al ataque otra vez con lo mismo, cuando hablas, porque a mí me gusta mucho, cuando hablas de ryegrass, hablas de ryegrass perenne, hablas de promociones, y entonces ahí explicanos, a los que somos más neófitos en la materia, qué significa esto de la promoción. Bueno, la promoción, como dije anteriormente, es una técnica que se usa principalmente con ryegrass, aunque se puede usar con otras especies, y nos basamos en que la zona tiene mucho ryegrass natural, mucho banco de semillas. En la mayoría de los lotes, por lo menos de esta zona, de lo que es cuenca del Salado. Es una técnica económica porque se basa principalmente en un control químico en cierto momento del año, para permitir que esa semilla ryegrass tenga luz y tenga las condiciones para que nazca normalmente. Generalmente los lotes de ryegrass natural que tenemos, para fin de año, para noviembre o principio de diciembre, van a terminar de semillar. Nosotros vamos a ir al campo y vamos a encontrar las varas de ryegrass con semillas.
y eso nos va a dar un indicio de que vamos a tener banco de semillas para el año que viene. Teniendo ese banco de semillas, cuando comienza el año, generalmente la última quincena de enero o principios de febrero, podemos hacer ese control químico, que generalmente se usa algún glifosato, para controlar las malezas que hay en ese momento, y eso le va a permitir a Ryegrass tener un lote limpio y luz para que esas semillas empiecen a germinar, y ahí obtendríamos un verdeo prácticamente con un muy bajo costo. Hay que pensar que ahí estamos teniendo alrededor de 15, 20 dólares, que puede ser el control químico, y el resto utilizamos la semilla natural que tenemos en el campo. Con esa tecnología realmente se pueden lograr muy buenos volúmenes de verdeo por hectárea, y es interesante para lotes que tengamos algún riesgo, por ejemplo, de inundación, para hacer pastura. Entonces hacemos una inversión baja y obtenemos buenos resultados en poco tiempo. Gonzalo, ¿cuál es la mejor ventana de siembra para cada uno de estos productos que vos mencionaste como potenciales a implantarse en la cuenca del Salado? Bueno, eso es interesante porque mucho del resultado que nosotros vamos a obtener dependemos de la fecha de siembra. En lo que es verdeos de invierno, principalmente tenemos que arrancar con avena. Avena la podemos estar sembrando también desde fines de enero hasta el 20 de febrero, como una fecha óptima acá para la zona de Bolívar. Siempre es interesante la avena sembrarla temprano, porque su mejor performance o su pico interesante de producción ocurre en otoño. Entonces, si la sembramos en marzo, prácticamente nos estamos perdiendo un 40 o un 50% de la producción de esa avena. Otros verdeos como Ryegrass los podemos sembrar un poco más tarde, porque su producción va a estar más asociada a la primavera y al invierno. Y en cuanto a las pasturas, marzo es un buen momento para sembrar, y cuando tenemos lotes ganaderos, lotes más complicados, donde tenemos la napa freática muy cerca, y esa napa a su vez puede tener sales que nos pueden llegar a complicar el cultivo, adelantar un poco la fecha de siembra en esos lotes sería lo más aconsejable, porque si nos atrasamos, lo que empieza a haber durante marzo o abril es recarga del perfil por las lluvias, y tenemos ascenso de napas. Cuando en estos ambientes ganaderos la napa ascienden las sales también, y esas sales en superficies a una planta que esté recién naciendo, recién desarrollándose, puede llegar a complicarla y podemos llegar a tener muerte de planta. Por lo tanto, en ambientes ganaderos donde tenemos problemas de salinidad o de alcalinidad, siempre conviene utilizar las fechas más tempranas de siembra. Gonzalo, estamos hablando de zona de cría. Obviamente estamos hablando de vacas. Yo en su momento he estado muy feliz teniendo sorgo para comer, ¿no? ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, el sorgo realmente es un cultivo muy versátil, que se utiliza mucho en la zona. Tiene la posibilidad, dentro de cuando uno dice sorgo, tenemos diferentes biotipos, Claro. o diferentes tipos de cultivares. Puede haber sorgo granífero, son los que menos altura tienen y sirven para producir grano. Sorgos doble propósito, que son tanto graníferos como forrajeros, que generalmente se pueden utilizar para picar, para hacer silaje. Y sorgos más forrajeros, donde prácticamente no producen granos y producen forraje. Realmente son una alternativa muy interesante para esta zona, para utilizarlos como verdeos de verano. Perdón, inclusive hay para comer los diferidos, ¿no? Que eso no es menor la cosa, como para prepararte bien para exactamente pasar inviernos que no sabes cómo van a ser. para comerlos diferidos, para picarlos también, para Mm, silaje, son una excelente alternativa. Y
A su vez, como mejoradores de suelo, hay unos tipos de sorgo que son los maíces de Guinea, eh, que son sorgos que se adaptan a suelos con condiciones de salinidad principalmente y que lo podemos utilizar en esta zona para empezar a mejorar algunos ambientes que son muy complicados. No solamente mejoran el suelo, sino que también le podemos dar un aprovechamiento para pastoreo. Nosotros en esta zona, si uno hace una siembra temprana de un sorgo forrajero, ¿Qué fines es de octubre, temprana? puede Ahí ser está. fines de octubre, esquivándole a los últimos fríos, midiendo la temperatura del suelo, podemos estar sembrando alrededor del 15 de octubre. eh, Podemos llegar a obtener alrededor de 5 pastoreos de un sorgo Uf. forrajero si condiciones climáticas nos acompañan. Eso realmente nos cubre prácticamente todo el bache que podamos tener en el verano. Cuando hablas de mejoradores de suelo, ¿te referís estrictamente a la baja salinidad posterior que va a tener después de haber sembrado ese maíz de Guinea? Y a propósito de esto, si esto es así, ¿qué te permitirá después de haber implantado ese sorgo o ese maíz de Guinea en el futuro ese potrero, Gonzalo? Claro, las mejoras que nosotros debemos iniciar en esos lotes más complicados son mejoras físicas, o sea, desde el punto de vista de la física del suelo. Que esas mejoras nos las van a hacer principalmente las raíces que nosotros le podamos aportar al sistema, y el sorgo en ese sentido tiene una raíz en cabellera muy potente que puede penetrar esos suelos. Una vez que logramos esas mejoras físicas, vamos a lograr un suelo mucho más poroso, donde va a haber mayor intercambio de aire y un mejor movimiento del agua, y eso nos va a permitir que ese suelo un poco más descompactado, un poco más suelto, haga que las sales que tenemos presentes puedan ir bajando en superficie, o sea, se van a ir a profundidades mayores de ese suelo, y nos van a dejar esos ambientes un poco mejor para después pensar en implantar una pastura que puede ser de agropiro o de festuca. Ese es el rol que estaría cumpliendo un cultivo como el sorgo, los sorgos de Guinea, en ese tipo de ambientes. O sea, una mejora en principio física, pero que va a repercutir en la química posterior de ese suelo. Nos gustaría saber también, Gonzalo, si le ponemos un termómetro ahora a la zona, al productor, cómo está la temperatura pensando en la inversión necesaria, indispensable, que debe hacer la actividad para potenciarla justamente en los procesos productivos. ¿Cómo está la demanda justamente del servicio de ustedes, los profesionales, para encarar el proceso de siembra de pasturas, teniendo en cuenta la época, con respecto a los últimos años? Bueno, estamos en una campaña donde realmente hay un florecimiento importante de la agricultura. Esta es una zona mixta donde la relación agricultura-ganadería en los suelos varía dependiendo de los precios. Hoy, al estar con precios internacionales muy buenos para lo que es la agricultura, y a su vez ha habido buenos rendimientos en la zona, la ganadería se corre hacia los ambientes más complicados. Y eso hace que el productor demande información porque realmente quiere seguir manteniendo competitividad en esa ganadería en los ambientes que no son tan competitivos como la agricultura. Eso por un lado. Por otro lado, también los precios altos de agricultura repercuten en algunos insumos, como puede ser el maíz, por ejemplo, que eso eleva los costos de producción, sobre todo para el productor que hace ciclo completo y que quiere terminar algún animal. Por lo tanto, eso también tira un poco para abajo la inversión. Pero bueno, creemos que si el clima nos sigue acompañando, que en la zona hasta ahora viene muy bien, creemos que la inversión en pasturas y en verdeo va a ser promisoria para esta campaña. Tengo dos inquietudes de amigos que nos escriben. En el semillero en el que trabajo, en producción de semillas forrajeras, se agotó la avena para sembrar.
¿Qué te sugiere esto? O si te sugiere algo, Gonzalo. No, en general, bueno, esta zona es muy demandante en avena. Nosotros hemos hecho evaluación de cultivares todos los años y realmente el productor está interesado en mejorar la genética, o sea, por ahí en otras campañas se acostumbraba a sembrar semilla propia, pero hay mucha intención de mejorar en nuevos cultivares, por lo tanto, esa demanda existe. A nosotros nos pasa la mayoría de los últimos años donde siempre las semillas de avena de buena calidad se terminan agotando porque, bueno, la demanda está firme del productor. Así que eso realmente es muy bueno también para la industria del semillero, del que produce semillas. Y otro amigo dice, acá estamos usando mucho verdeo, no identifica el acá, no el lugar. Estamos utilizando mucho verdeo en lotes agrícolas, boleados con avión o altina, entre fines de febrero y marzo, para adelantar el forraje 40-50 días. Esto en campos mixtos, dice el amigo. Sí, eso es una alternativa que, bueno, las siembras aéreas con avión siempre estuvieron en la zona, pero ahora se han sumado este tipo de implementos, como nombran ahí la Altina, que en realidad es un chasis de una pulverizadora, pero que en vez de pulverizar agroquímicos, directamente tiene un sistema para una siembra al voleo, que es de muy buena calidad por cómo distribuye la semilla. Acá en la zona se está usando tanto para forraje, para puente verde en lotes agrícolas, donde realmente funciona muy bien porque ustedes piensen que podemos estar sembrando sobre un maíz que todavía no está para cosecha, o sea, podemos llegar a adelantar un mes y medio la siembra de los verdeos. Y cuando cosechamos un maíz, por ejemplo, ya tenemos el verdeo crecido abajo. Y también es interesante para la utilización como cultivos de cobertura, que también es una alternativa que se viene utilizando acá en la zona. Así que son alternativas más que interesantes, sobre todo promisorias, porque no hay mucha maquinaria todavía en la zona, pero es algo que se va a venir en los próximos años. Y una más, pregunta un amigo, estoy escuchando muy interesante todo lo que hablan sobre pasturas, dice, hablaron de una inversión de $170. Ahora bien, ¿qué dólar toma el ingeniero del INTA para ver si uno proyecta o no esa inversión? Está buena la pregunta, ¿eh? Sí, no, en general los insumos se compran a dólar oficial. Incluso hay labores como son la siembra o las pulverizaciones que se pagan en pesos. Pero generalmente todos los insumos están a dólar oficial. Obviamente ese valor que yo le hablé va a depender mucho del costo de la semilla, que es variable, depende si hacemos agropiro, festuca, si lo combinemos con trébol o con lotus, va a subir o va a bajar ese valor, pero siempre tomando un dólar oficial. Claro, lo que pasa es que todo lo que es el laboreo, eso es a dólar blue, te guste o no te guste, ¿no? Así que en el mientras tanto ahí está un poco como desdoblado el tema del pago, porque en el laboreo no tenés escapatoria, tenés que ir. Sí, en general las labores van asociadas al precio del combustible, así que todo lo que es suba de combustible Claro, van va variando. a repercutir en todo lo que es labores. Exactamente. Sí, sin duda. Gonzalo, un placer, como siempre, te mandamos un abrazo a la distancia, el agradecimiento de, bueno, dispensarnos este ratito de tiempo en la mañana del sábado, como de tanto en tanto lo haces aquí en la pantalla de Canal Rural, para llevar un poco más de atención sobre el tema pasturas a los productores pecuarios también. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo, Gonzalo, es Bueno, muy gentil. un abrazo a ustedes también y gracias por la invitación como todos los años.